Mucho gusto, mi hermano, bendiciones y bendiciones a los hermanos. Un gusto saludarles en esta noche y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos siga ayudando, nos siga guardando, siga haciendo de nosotros su pueblo y el reflejo de su misericordia. Acompáñenme en oración, hermanos. Padre bueno, gracias Señor por tu misericordia, amor y cuidado. Gracias Señor por esta noche. Gracias por cada hermano y hermana que forman parte de la Iglesia del Camino. Gracias por nuestros adultos, por los jóvenes, por los niños. Te pedimos, Señor, que donde estén, la misericordia suya sea abundante en el día de hoy y el resto de sus vidas, Padre Celestial. En este momento te suplicamos, Señor, que atiendas nuestra petición en favor de cada uno. Y parte de ese favor, Señor, es que podamos acercarnos a su palabra y podamos entenderla, Señor. Ayúdanos en tiempos difíciles a estar más confiados en la gran misericordia suya, Padre Celestial. En el dulce nombre de Jesús, te damos gracias y te glorificamos por todo, Señor. Amén y amén. Cuando hablamos de alguien que está desamparado, ¿en qué piensa o en quiénes piensan o cuál podría ser la definición de desamparado? Quien no tiene la protección del Señor. Muy bien. ¿Qué más? Una persona que está en necesidad y está desprotegida ante esa necesidad y afectado por la misma circunstancia. Muy bien. Pastor, pienso también que es una persona que no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ok, espiritualmente hablando, hay desamparados, que son los que nunca van a encontrar refugio ni amparo para su vida, ¿no? Los perdidos. Muy bien. Hoy quiero hablarle de un desamparado en algunos momentos de la vida. Quiero hablarle de lo que usted hace y lo que yo hago. Y vamos a poner un ejemplo espectacular que es el que nos manifiesta el Salmo 22. Es un salmo bastante extenso. Hoy vamos a estar abordando la mitad del salmo. Confiamos que el Señor nos regale la vida y la próxima semana podamos terminar el estudio. Alguien que nos ayude, por favor, leyendo el versículo 1 y el versículo 2 del Salmo 22, el que aparece en pantalla, por favor. Dice así la palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás muy lejos para salvarme, muy lejos para entender mi llanto. Dios mío, te he llamado una y otra vez durante el día y no has respondido. De noche sigo llamándote y tampoco me respondes. Entonces aquí ya se restringe el concepto de desamparado, no a los no creyentes que nunca van a encontrar amparo, sino a este grupo de personas. Recuerde que este es un salmo del rey y estamos hablando que en su tiempo él expresó lo que dice acá, ¿no? Primero inicia el salmista con una doble expresión. Hemos visto los otros salmos donde le dice mi Señor o le dice Dios mío, pero en este lo hace repetido, Dios mío. Y luego la expresión, ¿por qué me has abandonado? Como preguntándole al Señor. Y ese es un indicador del que se cree y se siente sin amparo, el abandono. En este caso, de su Señor. El salmista en algún momento de su vida se sintió abandonado. Y le hizo la pregunta al Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuándo puede hacerse esa pregunta? Cuando hay una súplica y no ve la respuesta. O cuando sabe que Dios va a responder, pero no es en ese momento que Él está diciendo. Entonces empieza el desespero y la angustia de las personas. ¿Qué sigue diciendo? Estás muy lejos. No dice estás lejos, sino está muy lejos. ¿Para qué? Para salvarme. Y la reacción inmediata es, hombre, Dios está en todo lugar y Dios puede salvarnos. Pero cuando las personas están en angustia extrema, no recuerdan eso. Puede ser porque o se han alejado del Señor en su relación, o puede ser que el dolor sea tan grande
que no vean la mano del Señor. Pero en ninguno de los dos casos es porque el Señor les ha abandonado. Es la perspectiva que tiene el ser humano. Muy lejos, vuelve a decir. Si debemos estar repitiendo frases, Dios mío, y ahora muy lejos y otra vez muy lejos. Estás muy lejos para entender mi llanto, como si el Señor no escuchara nuestras oraciones, aún las que hacemos en silencio. Mi hermano, no se desespere, no se sienta abandonado. El Señor ni está lejos para salvarle, ni está tan lejos que no ve su situación y su llanto. Al contrario, pero este hombre en medio de la angustia no lo veía. El rey, el que tenía poder sobre todo un pueblo, se siente abandonado, se siente solo, se siente sin salvación. Y vuelve y expresa, Dios mío, por tercera ocasión lo dice, en 2 versículos. Te he llamado una y otra vez, te he pedido una y otra vez. Dice, durante el día. O sea, no quiere decir que pasó mucho tiempo, sino que fue reiterativo en el mismo día en cuanto a su petición y no has dado respuesta o no has respondido. Y no es suficiente en su expresión que lo ha hecho en el día, sino que sigue diciendo, de noche sigo llamándote y tampoco me respondes. Hay una situación de angustia y de agonía. Y aunque este salmo es uno de esos salmos que llaman mesiánicos, digo llaman los que saben de eso, es porque es como una especie, en el transcurrir del texto, es una especie de profecía de lo que va a pasar con el Cristo, o sea, con el Mesías. Por eso le llaman salmos mesiánicos. O sea, que alguna parte de esto corresponde también a la vivencia o a la profecía del Cristo. En este caso, con el por qué me has abandonado. Hago un paréntesis y voy a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y el texto dice, aunque Cristo no tenía ningún pecado. Entonces ahora veamos este tipo de situación. El salmista se metió en sus problemas por ser rey y por sus decisiones. Pero del Señor dice que Cristo no tenía ningún pecado, o sea, que no cometió pecado en su vida. Y el texto sigue diciendo, Dios lo hizo cargar con los nuestros. Alguien que jamás había experimentado lo que es tener pecado en su vida, el escritor dice, lo hizo cargar con los nuestros. No como quien lleva una maleta, sino quien ha asumido esos pecados como suyos. Pero ¿con cuál propósito lo hizo? ¿Por qué el Señor fue expuesto a semejante situación? Tanto que Él expresa, y lo hemos dicho muchas semanas santas, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí está el Señor, expuesto al pecado que nunca cometió, el suyo y el mío, es el que está cargando, con un solo propósito. Y dice Corintios, para que por medio de Él, el Señor, fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Ninguno de nosotros podía tener el visto bueno de Dios por el pecado que moraba en nosotros y la incapacidad de nosotros de dejar el pecado y seguir al Señor. Entonces Cristo vino. El Cristo glorioso se humilló. ¿En qué sentido se humilló? En la exposición al pecado, para que nosotros fuéramos la evidencia, para que la gente ya fuera, nos mire y diga realmente, este hombre no merece nada, pero Dios lo ha cambiado. Este hombre no hizo nada a su favor, pero Dios tuvo misericordia de él. Dios ha aprobado unos seres humanos no por sus capacidades, sino porque Él quiso hacerlo. La humillación del Señor es el perdón para nosotros. Y volviendo al texto de Salmo 22. Sin Sí, embargo, claro. tú Siga, mi eres santo. Tú estás sentado como rey y tu trono son las alabanzas que te rinden, Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y tú los salvaste. Ellos pidieron tu ayuda y tú los ayudaste. Al escapar de sus enemigos, confiaron en ti y encontraron una respuesta. Gracias, hermana.
Recuerden que este hombre era tranquilo y estaba feliz con las ovejas de su papá. Hasta la casa del papá fue Dios que lo sacó y lo comprometió con su nación y con su proyecto, el de Dios, de hacer de Israel la nación del Señor, fortalecida, engrandecida, el pueblo que tenía el arca, el pueblo que adoraba y glorificaba a Dios. Pero en el momento de angustia y en el que se sintió abandonado o desamparado, ¿qué hizo? Él podía haber renegado, como muchos los hacemos, de Dios. ¿Por qué nos abandonó? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios no responde? Pero el texto en el versículo 3 dice, sin embargo, o sea, como haciendo el relato que venía en los dos primeros versículos, y aquí hace un giro, un pequeño cambio. Y él no le dice, así como yo me siento abandonado por usted, Dios, ahora yo lo voy a abandonar. No. Por eso es que en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, cuando se hablan de sus pares, o sea, de los otros reyes que hubo tanto en Israel como en Judá después de David, ¿sabe cuál es el indicador que tienen para ellos? Dice, este no hizo lo bueno delante de Dios o este hizo lo bueno o lo malo delante de Dios. Y a uno de los que son buenos, dice, este hizo lo bueno delante de Dios o lo que le agradó a Dios, pero no como David. Hablando del corazón de David. David no solo fue rey, sino que fue un indicador para los muchos reyes que vinieron después, en el sentido de que él tenía un corazón conforme a Dios. Él entendía que él le agradaba a Dios y él se esforzaba a hacerlo, guiado por Dios. Y en este momento no responde como podría haber respondido alguno de sus posteriores familiares que llegaron a ser reyes y haber renegado o haber matado a los sacerdotes o haberse entregado totalmente a los dioses paganos para que le ayudara. No, él no hizo eso. Él dijo, tú eres santo y empieza reconociendo los atributos de Dios. Este hombre conocía a Dios. Entonces, el que conoce a Dios no se deja llevar por el sentimiento de abandono o de desamparo en una situación bien difícil. Al contrario, pone sus ojos en Dios. Y aunque el texto le dice que alzó su mirada, lo más probable es que este hombre, con esa expresión, tú eres santo, estuviera pensando en el Señor. Si no levantó su mirada, por lo menos sus pensamientos se elevaron a Dios. Y luego dice, tú, hablando del Señor Dios Todopoderoso, estás sentado como rey. O sea, está gobernando, está sentado como rey. Y es interesante, ¿no? Y no dice en su gran trono, en su gran palacio, sino dice, y tu trono son las alabanzas que te rinde Israel. O sea, él decía que el gran Dios no solo es santo, no solo es rey que gobierna, sino es el que merece todas las alabanzas de su pueblo, el que ha separado para él. Este hombre tenía un concepto muy alto de quién era Dios, pero también muy respetuoso de lo que el pueblo tiene que hacer hacia Dios. ¿Y por qué tenía ese convencimiento? El versículo 4 nos ayuda a entender eso. Nuestros antepasados confiaron en ti. Y tal vez sus padres fueron creyentes y confiaron en el Señor, y sus abuelos fueron creyentes. O tal vez sea usted la primera persona de su familia que es creyente. Y tal vez no tenga, usted no puede decir, no, mis antepasados confiaron. No, sí lo puede decir, porque son en la iglesia. Hay muchos hermanos que durante muchos años han demostrado que el pueblo de Dios confía en Dios. Hombres que hicieron actos de fe, hombres que vieron en países cómo sus niños se morían de hambre y por amor al Señor y a esos niños y formaron orfanatos y desarrollaron obra social. Hombres que han tenido carga por otros países que no son los suyos y han ido a llevar el Evangelio y han muerto allá, pero confiando que la palabra va a continuar. Nosotros también tenemos antepasados, tal vez no en nuestra familia, pero sí en el cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que ha dejado evidencia, no solo en la Biblia, sino de la iglesia actual, de que debemos confiar en el Señor. Y en cuanto a esos antepasados de David, dice, tú los salvaste. Y entendemos que está hablando todo lo que pasó cuando estuvieron en ese peregrinaje desde que salió Abraham,
Después lo recogió Moisés. Todo ese proceso, donde sufrieron, donde se expusieron, pero al final el Señor los convirtió en un pueblo. Con nosotros, mis hermanos, también el Señor nos va a sacar de esa angustia, de ese desespero y esa falta de sentir que somos fortalecidos por el Señor. El Señor nos va a sacar de ahí. Porque así como ha salvado a su pueblo en muchas ocasiones, también a nosotros nos va a salvar. Hablando de esos antepasados, dice, ellos pidieron tu ayuda. Es necesario ser el pueblo que pide la ayuda de Dios. Es necesario ser el pueblo que ora, pidiéndole al Señor su ayuda, su benevolencia, su cuidado. Y tú los ayudaste a escapar de sus enemigos. Ponemos la mirada cuando el pueblo estaba saliendo de Egipto. No tenía ni la fuerza política ni la fuerza económica para liberarse del yugo opresor de los egipcios, pero Dios obró y los sacó. Y confiaron en ti. 40 años estuvieron en el desierto y siempre habían hombres y mujeres que confiaban que el Señor les daría a ellos una nación. Y al final dice, y encontraron una respuesta. Él es producto de esa respuesta. Él ya es rey de la nación que no existía. Entonces él coloca las cosas en la perspectiva de Dios, no en la perspectiva de su angustia. Y este es el momento, hermano, que usted no ponga las cosas en las perspectivas suyas, sino en la de Dios. Dios nos hizo su iglesia. Dios ha sido muy claro de lo que va a pasar en este mundo. Y Dios le ha hablado muy claro a su pueblo de lo que le espera, según la palabra. Entonces, en los momentos de angustia, acuérdese de lo que el Señor le ha dicho en su palabra. Pero las cosas no terminan ahí para David. Entonces, ¿por qué no atiendes mis súplicas? ¿Acaso soy un gusano y no un hombre? La gente me desprecia. Todo el que me ve se burla de mí. Me hacen gestos de rechazo y me tratan mal. Y dicen que pida ayuda al Señor, a ver si lo salva. Si tanto lo quiere, tendrá que salvarlo. Gracias, mi hermana. Entonces se plantean dos preguntas que suenan más como a reclamo, ¿no? ¿Por qué no atiendes mis súplicas? Ya lo hemos visto en otros pasajes que ese es como el dilema y la crisis en que entra muchas veces el salmista. Pero también creo que ahí al ladito no solamente tocaría decir David, sino Jorge, Pedro, Juan, cada uno de nosotros. ¿Por qué no atiendes mis súplicas? ¿Acaso soy un gusano y no un hombre? ¿Qué tiene que estar pasando por la mente de alguien para que sea capaz de decirle a ese Dios que gobierna, que merece toda la alabanza, que él se siente como si lo estuviera tratando como un gusano? Hay algo de angustia, de desespero, pero ¿qué produce la angustia? ¿Qué produce el desespero de este hombre? Pues fácil, lo dice el texto, ¿no? La gente me desprecia. Y de alguna manera todos tratamos de buscar la aprobación de los demás. Ahora estamos hablando que es el rey. Si hay alguien que está muy interesado en que la gente lo apruebe, pues es el rey. Pero nosotros también, ¿sabe? Buscamos la aprobación de nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, los nuevos amigos que han hecho en Facebook, los nuevos amigos que han hecho en las redes sociales. Y a veces nuestra vida se nos gasta en eso. Hermano, cuando la gente se entere que usted es creyente, le tengo una noticia. Lo va a despreciar. Así sea el que más le da like a la foto que sube el otro, sí lo van a despreciar. Y llegará el momento en que usted tendrá que tomar la decisión si actúa y vive como creyente o sigue buscando el aprecio de la gente. Cuando se dé cuenta que uno no puede tener las dos cosas, entonces tal vez llegue a sentirse como este hombre. La gente me desprecia. Todo el que me ve se burla de mí. Pero ¿cómo así? Es el rey. Sí, pero es que está en medio del desespero y de la angustia. Me hacen gestos de rechazo y me tratan mal. Un hombre que se angustia más por lo que piensan los demás hombres que por lo que piensa Dios. Toca llegar el momento en que nos interese más
lo que piensa Dios y lo que hace Dios con nosotros que lo que puede hacer el mundo o las personas que están en el mundo. Y dice que pida ayuda al Señor a ver si lo salva. Si tanto lo quiere, tendrá que salvarlo. Hermano, que pida ayuda al Señor a ver si lo salva. Ese a ver no es para que veamos la salvación, sino burla. Y no hay cosa que genere más desánimo en el creyente que cuando la gente dice, ¿y dónde está su Dios? ¿Y qué ha hecho Dios por usted? Y miren la condición que usted está y de qué le ha servido seguir a ese Dios. Si tanto lo quiere, tendrá que salvarlo. Recuerda también quién fue ese que fueron pasando y meneando la cabeza y decía, si realmente es Dios, su Dios, dígale que le ayude. Fue la expresión que también le dijeron al Señor. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser inferiores a nuestro Señor. La burla del desamparado. A veces, hermano, va a pasar eso con nosotros. Y nosotros tendremos que tomar la decisión si buscamos la aprobación de Dios o la aprobación de los hombres. Dios mío, en el momento que salí del vientre de mi madre y ella me dio pecho, tú me hiciste sentir seguro. Has sido mi Dios desde el día en que nací. Cuando salí del vientre de mi madre fueron tus brazos los que me recibieron. Así que no me dejes, especialmente ahora que el peligro está cerca y no tengo a nadie que me ayude. Gracias, hermana. El texto sencillo, ¿no? Otra vez, Dios mío, la cuarta vez que lo dice en estos versículos. Y él hace una comparación. Dice, en el momento que salí del vientre de mi madre, pues está hablando del momento en que él nació. ¿Quién es más desamparado en ese momento que un niño? O sea, no puede valerse por sí solo. Tiene que buscar a alguien. Y Dios en medio de su sabiduría, pues, le provee una madre que lo va a cuidar, que lo va a sacar adelante. Y dice, dentro de la misma idea, no, salí del vientre de mi madre y ella me dio pecho. O sea, ella lo alimentó, lo cuidó. Y aunque eso lo hizo la mamá, mire a quién se lo atribuye. Tú me hiciste sentir seguro. O sea, Dios fue el que proveyó eso. El niño que nace no puede decir, bueno, yo voy a tener este papá y voy a tener esta mamá, esta es la leche que me van a tener preparado, esto es lo que me van a tener preparado para cuando yo llegue, esta es la ropa que me tienen que poner. No lo puede decir. Pero aún Dios, en medio de su infinita misericordia, hace que eso esté preparado. ¿Hay alguien más desamparado que un niño? No. Pero Dios mueve a los padres para que entonces le provean. Versículo 10. Ha sido mi Dios desde el día en que nací. Aún sin conocer a Dios, ha sido su Dios. Y mire lo que reafirma aquí. Salí del vientre de mi madre, repitiendo la idea que está arriba, pero fueron tus brazos los que me recibieron. O sea, él está diciendo que él llegó a este mundo y desde que llegó, no solo preparó el ambiente para que él pudiera subsistir, sino que Dios mismo fue quien le recibió. Hay que tener un convencimiento de que existe un Dios. Hay que estar totalmente persuadido de la soberanía de Dios para poder decir eso. Dios fue quien me recibió y Dios es el que me sustenta. Pero Él ruega, le ruega, así que no me dejes, está diciendo, así que no me dejes, no me abandones. Pero aquí ya no lo hace a través de preguntas, sino lo hace en una solicitud directa a Dios, que es una solicitud que también el creyente tiene que hacerle a Dios. Dios mío, no me abandones, no me dejes. Y él estaba expuesto y sabía lo que venía en las guerras y dice, especialmente ahora que el peligro está cerca y no tengo a nadie que me ayude. Hermano, y hay momentos en que usted recurre a las personas,
recurre a los amigos, al compañero de trabajo, al compañero de estudio, al familiar que tiene plata, pero llegará el momento en que nadie le pueda ayudar. Entonces, hermano, ahí es que usted se tiene que acordar. Alzaré mis ojos a los cielos. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Hermano, mi oración es que usted se sienta desamparado. Pero como pastor, al contrario, dice, no, es necesario que usted sienta cómo está en este mundo solo y solo recurriendo y dependiendo de Cristo, es que usted puede vivir la vida cristiana en medio de este mundo perverso. En resumen, hay una agonía que tenemos cuando están las situaciones adversas y las cosas no salen como queremos. Pero recuerde la humillación que vivió el Señor para que usted tuviera el gozo verdadero de la salvación. El salmista, es cierto, está angustiado, pero mucho de esa angustia también fue lo que él propició. Pero el Señor no hizo nada para merecerse toda la humillación que vivió, y la palabra de Dios dice que él no se quejó. Él no se quejó. Entonces debemos negar la agonía, no. Cuando llegue ese momento y siente usted esa agonía por sentirse desamparado, recuerde al Señor y el favor del Señor en su vida. Recuerde lo que Dios ha hecho con la iglesia. Recuerde lo que Dios ha hecho con su vida, con su familia. Y entonces podrá soportar las burlas de las personas. En lugar de querer congraciarse con las personas, podrá soportar la burla de las personas. Y entonces podrá decirle, así que, Señor, no me dejes. Señor, no me dejes. Nosotros recurrimos al Señor porque no hay otra fuente que nos pueda dar amparo, porque no hay nadie como nuestro Señor. Por eso, hermanos, la esperanza del desamparado es Cristo. La esperanza del desamparado es la provisión que Dios tiene para su pueblo. Por eso nosotros estamos seguros en Cristo Jesús. Amén. Oremos.